Muy buenos días. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite el regalo muy apreciado de estar aquí vivos y juntos. Espero que pongas tu mente, tu corazón, tu alma atenta a la palabra de Dios. Vamos a darle repetición al versículo que estamos memorizando. Es el segundo de Samuel 22:2. Y repitan después de mí, dice: dijo Jehová es mi roca. Dijo Jehová es mi roca. Y mi fortaleza. Y mi libertador. Cortito, tenemos que aprendérnoslo. Entonces, hoy le vamos a poner un título que se llama Él es mi fortaleza. Quiero que me acompañes al Salmos 46:1. Salmos 46:1. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, este día que tú nos has permitido nuevamente aquí estar para compartir tu palabra. Habla a todos los oyentes, háblame a mí. Necesitamos, dijiste que no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así que, Espíritu Santo, úsame en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Creo que cuando el salmista decía que Él es su fortaleza, inspirado por el Espíritu Santo, creemos que Dios lo puso muy a propósito, porque nosotros atravesamos situaciones muy adversas donde necesitamos fortaleza. Y hay varios versículos que hablan de fortaleza, pero quiero leerte unas historias de la Biblia que a veces admiramos lo muy bueno y lo bonito y lo precioso, pero quiero detenerme un poquito antes de esa gloria. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 37 y versículo 28, es la historia de José, y dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí me voy a detener. Esta es una de las primeras historias que quiero compartirte, de 3 jóvenes. La segunda, esta es mujer. La segunda joven que quiero leerte está en Esther 2:7 y dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí vemos primero a José, un joven, luego vemos a una joven, Esther, y también hay otro joven que admiro mucho, y este está en Daniel 1:6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Cuando veo a José, a Esther o a Daniel, yo no sé si te pasa a ti que, por ejemplo, cuando yo pensaba en José, wow, José el segundo después de Faraón, y ponemos mucha atención en eso. Esther, la reina Esther, y ponemos mucha atención en eso. Daniel, Daniel, el que reveló los sueños, estuvo con los leones, Dios lo salvó, y ponemos mucha atención en eso. David, el que derrotó a gigante, el rey David. Pero fueron jóvenes que me quise parar en esos versículos antes de que ellos fueran con una vida extraordinaria.
pasaron una situación que el versículo Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este mismo versículo lo busqué en otras traducciones. Y otras traducciones dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Otra versión dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, siempre dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Otra traducción dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Y otra traducción: Dios es nuestro amparo y fortaleza, una ayuda que siempre se encuentra presente en la aflicción. Cuando empezamos a analizar las diferentes traducciones para darle un poquito más entendimiento, usaron la palabra tribulaciones, angustias, dificultad, problemas, aflicción. Y yo no sé en cuáles de estas palabras tal vez tú te identificas, son muy parecidas todas, pero al final Dios quiere decirnos a todos nosotros a dónde es nuestro refugio y nuestra fortaleza, porque muchas veces cuando nosotros pasamos en tiempo de tribulaciones, angustia y nos desesperamos, probablemente a veces somos refugiados en otras cosas malas y todavía el caos se vuelve peor. Pero creo que quería leerte de estos jóvenes y creo que debemos de aprender de ciertas vidas que sí acabaron con muy gran éxito, pero cuando nosotros leímos de José, era un joven que sus hermanos no lo querían, que lo echaron en una cisterna, que cuando lo querían matar, pero de pronto uno se le ocurrió, mejor lo vendemos, y se lo venden a unos ismaelitas, y él ya era un esclavo, y se lo fueron a llevar a Egipto. Quiero que veas que realmente la vida de José podría haberse amargado, afligido, podría haberse odiado al punto de sus hermanos. Si lo vemos en un punto que si se deja arrastrar por los sentimientos de que aunque él no era culpable de lo que sus hermanos, la envidia, lo hacían hacer o lo hicieron, si él se deja arrastrar por esa envidia, por esa crueldad, por esa maldad, por esa injusticia de quitarle a su padre, a su hermano Benjamín. Por cierto, ya había muerto su madre. O sea que no estamos viendo un cuadro muy fácil de José. Mas sin embargo, José, creo que en medio de todo eso, situación negativa, nos enseña cosas muy importantes en lo cual nosotros deberíamos de pensar en momentos difíciles, porque yo creo que hay mucha gente que sí pasa que tu propia familia te envidia y no te quiere. Tal vez hasta están tramando y planeando cómo destruirte. Tal vez eres el centro de la conversación cuando ellos se sientan a la mesa. Y no quieres que tengas éxito en tus sueños. Y no quieren que salgas adelante. Y aquí vemos, por eso Dios pone esas historias para que no creamos la mentira de que nosotros somos olvidados cuando atravesamos por tribulaciones, dijo el salmista. No somos olvidados cuando pasamos por aflicciones, por problemas. No somos olvidados o abandonados cuando nosotros atravesamos por dificultades. No somos olvidados. José, a pesar de que estaba en situación de donde él estaba en un momento donde él podía decir, bueno, Dios me va a rescatar, Dios me va a ayudar. Hay un enemigo que a veces acompaña en las situaciones, en esos momentos, un enemigo muy audaz
que no se ve, pero existe, y es el tiempo. A veces todo el tiempo luego se convierte como en tu enemigo. O sea, tal vez José todavía llegó animado, voy a salir adelante, vamos a estar. Dice que la mano de Dios estaba con José y las cosas le salían bien, y de pronto como agarró favor en Potifar, dijo, bueno, vamos a salir bien de esta. Bueno, entonces el enemigo dice, vamos a darle que peque. Y usó una mujer, la esposa de Potifar. Y la esposa lo quería a José como, pues dice la Biblia que era bien parecido. Y ahí va la mujer. Y como José no cayó, dijo, ¿cómo pecaría en contra de alguien que me ha dado todo en confianza, excepto tú, que eres su esposa? ¿Y cómo pecaría contra Dios? La mujer se enoja porque José huye y lo meten a la cárcel. Ahí puedes leer toda la historia de José. Pero hasta ese punto quiero llegar, de que el tiempo pasa y pasa años en la cárcel. No un día, no una semana, no un mes. Años en la cárcel. Ahí donde probablemente ahí debería de tal vez olvidarse de Dios. Tal vez pensar, Dios ya me olvidó. Tal vez pensar, el propósito, los sueños, los planes, todo lo que yo creí, ya se fueron. Probablemente podríamos pensar tantas cosas, pero la Biblia nos recuerda a nosotros y hemos visto que en ocasiones tenemos que ver la verdad que es mayor que la realidad. Y probablemente la realidad te quiere decir, Dios no te ama. En esta situación José podría haber dicho, ¿ves que no te ama? El Dios que te habló tu padre Jacob, ¿ves que no mira, ves que no es el Dios justo que te dijo que era? No es el Dios amoroso que te dijo, porque si te amara no estuvieras tú en esta situación, José, tanto tiempo. Mira, te vendieron, te traicionaron. Mira, ahora estás aquí en una cárcel injustamente porque tú no hiciste nada. O sea, tú no te acostaste más, sin embargo te acusaron. O sea, mintieron. O sea, si todo está en tu contra. Inclusive te hacen ver que las tinieblas son más grandes que la luz. O sea, como que el diablo te hace ver como que es más grande que Dios. Por esas situaciones que Dios permite. Y muchas veces tu mente puede ser trastocada, tu sentimiento trastocado. Y puedes tú estar pensando, oye, sí es cierto, ¿verdad? O sea, la verdad es que yo no me porté mal, pero la mentira ganó, estoy en la cárcel. Así le estaba pasando eso a José. La verdad es que yo siempre me porté bien, aguardé mi testimonio, siempre creí en Dios, mi fe estaba fuerte con Él. Y más sin embargo estoy en la cárcel, con un grillo, con una cadena. La verdad es que yo no hice nada malo con mis hermanos, pero aún así me vendieron. La verdad es que yo fui recto con mi padre, pero aún así me separaron. La verdad es de que yo nada más iba a ver cómo trabajaban mis hermanos, no iba por algo, inclusive no era nada malo lo que iba a hacer, eran órdenes de mi papá, mas sin embargo aún así me echaron a la cisterna y me querían matar. José podría haber dicho muchas cosas. La vida no la tuvo tan fácil. Pero hay un Dios que dice, eres mi fortaleza. Hay un Dios que siempre está diciendo la verdad en medio de tu realidad. Y a veces vamos a tener que decirle a Dios, en medio de toda mi situación, tú eres mi fortaleza. Lo declara la Biblia. Lo declara tu palabra y tu palabra es verdad. En medio de todo, tú eres mi fortaleza.
en medio de lo que está sucediendo y no entiendo, puedes declarar conmigo: tú eres mi fortaleza. Porque aquí estamos viendo una vida que a veces es bien bonita decir: José, qué lindo, estuviste ahí en segundo de Faraón. Pero no nos detuvimos cuando tal vez él declaró: sí, pero Dios es mi fortaleza. Tal vez no estuvimos viendo ahí en la cárcel cuando él estaba declarando: Dios es mi fortaleza. Tal vez no estuvimos ahí en la cisterna, no estuvimos de esclavo, no estuvimos acusados, no estuvimos, pero aún así él declaró: Él es mi fortaleza. Y Dios estaba viendo todo eso. Él estaba viendo el tiempo, los años, los meses. Él estaba viendo la injusticia. Él estaba viendo que sus hermanos por envidia. Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en este corazón, esta mente, esta alma, esta vida de este muchacho. Y probablemente nosotros muchos podemos pasar por situaciones donde creemos que Dios ya no lo está viendo. Pero la Biblia me enseña algo: que Él es, fue y será siempre el mismo. Y si la Biblia declara que Él es la fortaleza, es la fortaleza. En medio de todas tus realidades. Y por eso te quise mencionar historias con mucho éxito. Pero hay un punto donde nos debemos de parar. ¿Qué es lo que pasaron y cruzaron estas personas? Porque es bien bonito decir que David dijo: Él es mi fortaleza. Pero ¿has leído la historia de David? La vida de este muchacho joven. ¿Cuánta persecución tuvo en su vida? Cuando él dice en la tribulación y en esta cosa, él no estaba diciendo como: ay, qué bonita poesía, hay que ponerla. Estaba viviendo vivencias reales. Porque Saúl mandó un ejército a buscarlo. Porque él vivía en cuevas. Mas sin embargo, David mencionaba la verdad. Dios es mi fortaleza. En medio de todas tus situaciones, declara: Dios es mi fortaleza. La palabra tribulación puede venirnos por persecución por tu fe. También se puede decir que son dificultades que enfrentan los creyentes de un periodo de sufrimiento. Es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o está pasando en un punto desafortunado. La palabra angustia es un profundo estado de aflicción, sufrimiento, tanto físico como emocional o espiritual. Un sentimiento de opresión, ansiedad, miedo o desesperación. Dificultad, condición o circunstancia que dificultan algo, sinónimo de impedimento, obstáculo, algo que impide o entorpece la realización de una cosa. Problemas, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan o obstaculizan la consecución de algún fin. Aflicción. Palabras de sinónimos de aflicción sería tristeza, pesar, pena, pesadumbre, congoja, amargura, dolor, desconsuelo, consternación, sinsabor, desolación. ¿Alguien se identifica con estas ciertas palabras? Las razones que te pueden venir estas cosas pueden ser por desobediencia a Dios. O puede venir por opresión de enemigos. O puede venir por pérdida de seres queridos. O puede venir por enfermedades. O puede venir por persecución a tu fe. ¿Puede haber más? En estas me quedo. Razones que pueden venir a quererte dañar.
Pero tenemos nosotros no nada más memorizarnos 2 de Samuel 22:2, sino declararlo todos los días de nuestra vida. Y dijo a Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en la angustia, en la dificultad, en los problemas, en la aflicción. ¿Quién es el que nos va a ayudar en medio de esas palabras? Vamos a tener que declarar y levantar nuestras manos y decirle, eres nuestra fortaleza, Dios. Eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro socorro. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes y mi socorro viene de Jehová. Y tenemos que recordar, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y tengo buenos planes para ti. En medio de todo lo que tú estés viviendo, vamos a declarar las verdades arriba de nuestras realidades, que a veces Dios permite. Cuando estábamos viendo a Esther, dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Nosotros a veces las historias vimos, Esther era hermosa, rostro y figura hermosa, y nos quedamos con conceptos, y la reina Esther ganó a todas las hermosas, las mujeres más bellas en aquel tiempo, y nos quedamos con una historia como de cuento, como si alguien escribió un cuento y dijo, qué bonito cuento, vino una mujer muy bonita y ahora es la reina. Pero si nos damos a un punto de stop, en este versículo dice que murió su papá y su mamá. Otras versiones que investigan dice que en aquellos tiempos, como había guerras, los mataron. En una ocasión había un predicador que fue invitado. Cuando él llegó, él venía de los países donde hay mucha persecución, de esos países árabes. Y me acuerdo que él abrió su predicación diciendo, tus problemas no son nada. Porque cuando yo tenía 5 años de edad, nos estaban persiguiendo todos los que declarábamos la fe de Jesucristo. Y mi padre era cristiano, mi madre era cristiana y mis hermanos eran cristianos y yo soy el menor. Y mi padre dijo, nunca negaremos a Jesucristo a pesar de esta persecución. Y los soldados tocaban puerta por puerta. Y lo único que ellos querían saber es que si tú confesabas ser cristiano, te mataban. Y dice que llegaron los soldados a la casa de ellos. La madre y el padre dijo, son los soldados y van a entrar. Como yo era muy pequeño, yo tenía apenas 5 años de edad, yo ocupé en un cajoncito. Y ahí me metieron. Mis hermanos eran mayores y ellos ya no podían caber. Cuando los soldados entraron, le dijeron al padre con las armas en la cabeza, ¿profesas tú ser cristiano? ¿Crees en Jesucristo? Y él dijo, lo profeso. Y dice, con mis propios ojitos vi cómo le metieron el balazo en la cabeza y cayó mi papá. Fueron con mi mamá. Profesa ser cristiana, que tu Señor es Jesucristo. Y dijo, lo profeso, es mi Señor. Y le meten el balazo en la cabeza a mi mamá. Y se fueron con todos mis hermanos. Y mis hermanos gritando, llorando, viendo que mis padres estaban muertos, gritaron y dijeron, nosotros también somos cristianos. Y mataron a toda mi familia ese día. Eso sí son problemas. Cuando los soldados se fueron, yo salí, mi alma estaba tan mal, ver a toda mi familia muerta, que corría una montaña. Me senté en unas rocas
Y yo literalmente estaba gimiendo de puro llanto. No podía hablar, no podía decir nada de ese acontecimiento. Yo nada más gemía y mis lágrimas salían. Y en esa montaña, un personaje se me apareció. Y se sentó a mi lado y me abrazó. Y me dijo, yo soy Jesús, el por los cuales tus padres y toda tu familia han sido muertos. Pero yo tengo un plan y un propósito para tu vida y no te dejé que tú murieras. Y vas a llevar mi evangelio y vas a hablar cosas grandes. Y la historia lo trajeron a Estados Unidos y él creció. A los 5 años yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Esos sí son problemas. Venimos de países. Aquí Esther vivió algo así similar. Una muchacha que tal vez en la guerra matan a sus padres, lo privan de sus padres, pero qué bonita historia decir que es Esther. Qué bonito decir que José era el segundo después, pero qué cuando antes tienes que decir quién es tu fortaleza. Antes de ser lo que el propósito de Dios, antes de eso, vivieron cosas y situaciones bien difíciles. No es como que, ay, aquí estuvo mi papá, mi mamá, crecí y estuvo bien perfecto y ahora soy la reina Esther. La historia no va así. Ah, David, sí, estuviste ahí, eras el preferido, el privilegio, el predilecto y ahora fuiste el rey, David. Sí, José, estuviste ahí, todos te querían, tu familia te amaba, estuviste muy bien, estuviste... No, no fue así la historia. Y si tú lees la Biblia, todas las historias de los grandes hombres de Dios, nadie la tuvo fácil, ni nuestro Señor Jesucristo. Persecución a todos los niños de 3 para abajo, queriéndolo matar desde niño. Cerradas las puertas, todas las puertas, y nadie le quería ayudar a María José cuando María ya tenía dolores de parto. Y después, en una sociedad donde fue difícil, que le decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios a nuestro Señor. Y Jesús dijo, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué más? Si viendo milagros, prodigios y todo, me dicen estas cosas, ¿qué de ustedes? Tampoco fue fácil. Porque nuestro Señor Jesucristo murió joven, muy joven. También era un muchacho. Tampoco la tuvo fácil en esa cruz del Calvario. Pero ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Y se le dio potestad en el cielo y en la tierra. Pero tampoco fue fácil. Para que cuando tú pienses que por ser cristiano la vas a tener siempre bien fácil, pues tal vez te necesito decir que hay versículos que dice, Él es nuestro pronto auxilio. Y atrás de esas palabras, ¿tú por qué crees que las pusieron? ¿Porque todo es color de rosa? Porque si fuera color de rosa, no pusieran auxilio. Porque si fuera color de rosa, no pusieran socorro. Las pusieron por situaciones adversas, difíciles, problemas. Pero que no se nos olvide la verdad de lo que declara la Biblia y la palabra de Dios en medio de cualquier situación. Y tal vez si nosotros desobedecimos a Dios y estamos pasando por muchas situaciones, como les dije, regresemos a Él. Si porque tus enemigos te envidian, por cualquier, sea por tu fe, por causa de tu fe, por profesar a Cristo.
Jesucristo me lo mencionó en muchos lados, que iba a ser así. Cuando hablamos de Daniel, dice que entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ellos fueron cautivos. Otro joven que uno admira a Daniel. Yo no sé cuántos de ustedes admiran a Daniel por su forma de entrega. 3 veces al día estuvo con los leones, y los leones, Dios mandó a su ángel que cerrara la boca de los leones. Cuando esos leones, antes de que una persona los mandaran ahí, a los leones los dejaban sin comer. Para lo mismo. Para que la persona cuando entrara, dice que antes de caer los leones ya habían arrasado. Así estaban los leones. Pero pues cuando llegó Daniel, pudo dormir esa noche con ellos. Ah, qué bonita historia. Yo la escuché cuando era niño. Pero no me contaron de que Daniel fue cautivo. No me contaron que fue privado de su familia. No me contaron, dicen, esto no está en la Biblia, pero dicen que cuando estudias los tiempos y los eventos de aquel entonces, para tú estar sirviendo con el rey, pues te capaban. Porque había esposas del rey, las cuales no te podías meter con ellas. Y te hacían eunuco. Porque una de las preguntas que yo tuve es por qué Daniel no menciona, si dice que eran de buen parecer, sabios y inteligentes y todo. Dije, ¿por qué no menciona que se casó? Por lo menos de José menciona que tuvo 2 hijos y así, ¿no? Y dije yo, ¿y por qué Daniel no? Y bueno, se cruzó la historia de que probablemente lo caparon y no podía tener mujer. O sea, le agregamos algo todavía. ¿Crees que fue fácil para este muchacho? Sin embargo, Daniel nos da ejemplo de que ellos no nada más hablaban de Dios, sino vivían con Dios. Y Dios los apremió. Pero sus historias nos tienen que enseñar a nosotros a cómo vivir. Si nosotros vemos que a alguien le da resultado a algo, no es malo copiarles. No es igual que la envidia, no. Copiar a algo que a alguien le da resultado, inclusive es parte de humildad, decir, reconozco que esa persona es mejor que yo y le sale bien esto. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Hay que copiarle. Le funcionaba. En medio de todas las cosas. Esther, cuando vemos su historia, dice que Esther era obediente, sumisa a Mardoqueo. Cuando la presentan con el eunuco y que el eunuco decía, ¿qué quieres? ¿Cómo te vista? Y todo eso, le dijo, lo que tú me des, para mí está bien. Era una mujer que nunca se la creía. Vemos su manera de ser, cómo se sujetaba a su tío Mardoqueo. Una obediencia, sumisa. Cuando la reina Batsi, el rey le dice, estoy bien alegre, contento que venga, ella dijo, no, yo no voy. Perdió su puesto. Pero Esther no era así. Y el rey se enamoró, dice que a primera vista, cuando vio a Esther. Yo imagino que la belleza real de Esther era la de adentro. Si Dios le había dado una buena figura y un rostro hermoso, pero yo siento que si Esther sobresalía de todas las mujeres, era por lo que traía adentro. Y traía adentro a Dios. Y nosotros tenemos que aprender de declarar, Él es nuestra fortaleza en medio de lo que está viviendo, porque a Esther no se le había contado toda la historia.
A José tampoco. Y a Daniel tampoco. Hay un alto, hay un proceso, hay un tiempo donde pareciera que tú vas a acabar mal. Esther, ya mataron a tu papá y a tu mamá, ¿eh? José, ya te privaron ya murió tu mamá, tus hermanos no te quieren y ya te quitaron, ahora eres un esclavo, ahora estás en la cárcel. Daniel, tú eres cautivo de un rey que se ve que realmente es cruel. Ya eres cautivo, ya eres un esclavo también, eres un prisionero. David, tu suegro no te quiere y es el rey y ya mandó un ejército para buscarte y matarte. Inclusive le aventó creo que 2 veces la lanza y no le dio. Se ve como incierto tu futuro. Se ve como que es oscuro tu futuro. Se ve como que tu fe debería de desaparecer por la realidad que estás viviendo. Casi que el enemigo a veces viene y susurra con gente o en tu mente diciéndote, ¿para qué crees? Si nada más te va puro mal. ¿Para qué profesas? Si no hay cambios, al contrario, empeoran las cosas. ¿Por qué no dejas esa Biblia a un lado? Ya tus oraciones ni son respondidas. ¿Cuántos años llevas orando por eso? ¿Cuánto tiempo? José, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la cárcel? A ver, recuérdamelo. Y los que te esperan, ¿eh? Los que te esperan. Porque no va a salir nunca. Y así llega luego a veces el enemigo a decirte, tú es un futuro negativo, te lo pinta terrorífico, vas a morir mal, vas a morir enfermo, vas a morir de todo mal. Pero cuando viene la verdad, y cuando viene Jesús, tuve un sueño con Jesús. Yo nunca he soñado con Jesús, más que sabes, y apenas lo tengo. Quién sabe por qué lo soñé así, pero yo soñé que iba caminando y era como un tipo mercado, así donde pues hay puestos de vender. Y yo miré a una persona que atendía. Nunca he visto a alguien que atienda así en la vida real. Nunca he visto una persona como lo vi, que me llamó la atención. Y vendía piñas. Y me tuve que acercar. Dije, no, esta persona es extraordinaria en cómo vende, en cómo te atiende. Pero cuando lo vi eran sus túnicas, así como los judíos usaban y todo. Y vi su rostro. Y él con una sonrisa seguía atendiendo. Y me le acerqué y le dije, tú eres Jesús. Y me sonríe y me dice, si tú lo dices. Y había una persona al lado que le ayudaba, un joven. Y me dijo, ¿quieres probar la piña? Y partió la piña. Y le dije, si tú eres Jesús, sana a mi hija. Entonces el muchacho, yo lo que le comenté, y el muchacho se sorprendió y le dijo, ¿a poco tú puedes hacer eso? Y Jesús respondió, al que cree, todo le es posible. Y desperté. Quiero decirte que cuando viene la verdad, mira, el enemigo te puede decir, tu hija nunca va a sanar. Se va a quedar sola. Un día te vas a morir tú. Se va a quedar desamparada. Nadie la va a querer cuidar porque nadie la va a aguantar como soporta. Nadie va a sufrir y te pinta el futuro todo malo. No creas que
Mira, te lo pinta de tal manera que hasta te deprimes. Pero de pronto viene Jesús y te dice, al que cree todo es posible. Esa es la verdad. A tu realidad. O sea, tú puedes tener el obstáculo, el problema, la situación, la aflicción, el desánimo. Tú podrás decirme yo le fallé a Dios, tú podrás decirme todo lo negativo, puedes decirme estoy en una prisión, estoy en una cárcel, mis padres no me quieren, mis hermanos no me quieren. Puedes decirme todo lo malo, lo negativo. Yo soy un desastre, tengo malos hábitos, tengo malo todo. Yo mismo estoy pagando mis consecuencias, si tú quieres, por eso estoy así. Pero tal vez hoy es el día momento de decirle y de decirle a Dios la verdad. Y la verdad es decirle, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tal vez es de decirle a tu realidad, Él es mi pronto auxilio. En todas las tribulaciones, en todas mis angustias, en todas mis dificultades, en todos mis problemas, en todas mis aflicciones. Hay una verdad sobre todo. Que tal vez mi corazón sí se está amargando, tal vez mi corazón ya se está a punto de odiar, tal vez mi corazón está a punto de estallar, tal vez la ansiedad ya no la aguanto, tal vez mi situación de depresión ya no la soporto, sí, pero tal vez hay un punto de todo lo negro, declarar verdad. Y tal vez decirle nuevamente a Dios, mira, mi realidad es de que soy una persona que no ni siquiera merezco levantar mi cara al cielo. Así como dice la Biblia, ni siquiera merezco que me oigas. Pero la verdad, dicen que tú eres el Dios que fortalece. Y después, cuenta tu historia. Tú empiezas a declarar la verdad. Por eso te digo, memorízate versículos. Te van a ayudar. Pero va a llegar un momento que así como a José, a Esther o a Daniel. Y yo sé que pues ese personaje es muy... Ay, no hombre, pues Esther parece que nunca falló, Daniel parece que nunca falló, José parece... Pero quería poner las historias que podrían haber elegido el mal camino de en medio de toda su tribulación, de sus problemas, de sus angustias, de sus dolores. Podrían haberlo elegido. Mas sin embargo eligieron el camino de que con todo y eso, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con todo y eso, Dios es mi fortaleza. Con todo y eso. Así que recordemos, hay un pequeño versículo que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acordémonos que si dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te voy a decir algo. No te digo mi edad, pero todo en este tiempo que no he sido perfecto, a través de mis equivocaciones, mis errores, mis fracasos, la única persona que me ha levantado ha sido Cristo. No me ha dado una oportunidad, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. He admirado su paciencia conmigo. He admirado su misericordia. He admirado su fidelidad. Esa canción cuando apenas empieza me hace llorar. Porque en realidad dices, ¿de veras Dios? No soportas tanto. Pero estamos en este camino aprendiendo a declarar cada vez cosas mejores para nuestras propias vidas, para las vidas de nuestras familias y para la vida de las demás personas. Y tenemos que aprender a decir, la verdad, Señor, es de que tú vas a ser nuestra fortaleza en todas las tribulaciones, en todas las angustias, en todas las dificultades, en todos los problemas y en todas mis aflicciones. No recurras al alcohol, a la droga, a las mujeres, a los hombres. Recurre a Cristo.
aquel que pagó un gran precio en la cruz del Calvario para darte vida eterna a ti y a mí. Voy a acabar y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento que tú nos permites nuevamente compartir tu palabra. Espero, Señor, que le ayude a mucha gente que está en problemas, circunstancias. Dime de qué declarar que eres tú el socorro, el auxilio, la fortaleza. Eres tú el Dios que nos puede sacar en medio de cualquier situación, por muy imposible que se vea. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios que no existe algo que realmente no puedas hacer. A ti acudimos y a ti decimos, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres el que nos da descanso, tú eres nuestro libertador. Muchas gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén.